exitosos e historias de vida para contar. Y en parte tienen muchísima razón, hay muchísimas historias espectaculares. Yo no tuve la suerte de conseguirme ninguna de esas historias que me hiciera caso, ninguno de los estudios para hacerlas, pero les llevas algo que tiene que ver con los narcos y es una fascinación. A mí me fascinan, yo me las veo todas y yo soy colombiana. Yo sé que te gustó Narcos, entonces le llevas el proyecto a los mismos productores de Narcos. Claro, ¿no? Pero tiene un twist diferente porque es que realmente esto es un poquito más del empoderamiento de una mujer, cómo hace para llegar y ser... llegar a un nivel más alto que los hombres. Hasta Pablo Escobar le tenía miedo. No lo sé, tú dime. Cuando salen este tipo de producciones como Griselda, protagonizada por Sofía Vergara, siempre salen personas a querer censurar o a querer criticar este tipo de producciones. Yo nunca he defendido este tipo de mensajes o este tipo de adoctrinamiento que de pronto pueden haber en ciertas películas o en ciertas series. Precisamente yo busco de pronto querer analizar esos mensajes ocultos o esos mensajes que buscan tergiversar la realidad. Sin embargo, el problema de Colombia con todo este tema del narcotráfico no es algo que debamos ocultarle a la gente trayendo otro tipo de producciones. Mi crítica va más allá a fondo, va más allá a hurgar en ese concepto o en ese contexto de todo este tipo de producciones, porque en Colombia existe una realidad que tiene que ver aún con el tema del narcotráfico. En Colombia hay una situación política, una situación económica y social vigente acerca de esta temática del narcotráfico. En Colombia siguen existiendo narcotraficantes, no solamente la FARC, ese grupo guerrillero, porque todavía hay personas que se dedican a ese mundo del narcotráfico y esa figura del narco no ha acabado. Así como vimos el caso reciente de precisamente el hijo de Petro, involucrado con personas de dineros ilícitos, de enriquecimiento ilícito y de recibir plata de narcotraficantes para poder ingresar ciertos dineros también a la campaña del actual presidente de la República. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Es que es un problema vigente y que este tipo de series, existan o no, en Colombia hay una realidad. El escenario es que se quiere la amnistía del narcotráfico en Colombia, dígase. El no producir este tipo de series no quiere decir de que en Colombia no sigan cometiéndose homicidios, secuestros, extorsiones y todo esto que tiene que ver con este mundo turbio, con este mundo delincuencial en que muchas personas participan de todo tipo. El embajador de Colombia en Londres, Roy Barreras, dice que las narconovelas, y estoy citando, hacen gran daño a la imagen de Colombia en el exterior. Dice, nuestra patria tiene tantas historias de resiliencia, de superación. Hay tantos colombianos que... ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! Personajes como Roy Barrera que hacen estas intervenciones y hacen este tipo de críticas, cuando él es una persona muy cuestionada en la política colombiana por haber tenido muchos casos de corrupción. Había estado investigado por muchos delitos que tienen que ver con la corrupción política. Entonces, no es que este tipo de producciones quieran volver a las mujeres como una Griselda Blanco o que quieran volver a alguien como Pablo Escobar. Porque creo que este tipo de figuras que le han hecho tanto daño al país no deben repetirse de ninguna forma, ni este mensaje volverse un panfleto para que jóvenes recurran a ese camino, sino que está mostrando ciertas realidades que debemos también analizar para no repetir. Las palabras de Sofía Vergara es precisamente de una mujer empoderada que se fue por el mal camino, pero si tú tomas esos talentos, si tú tomas esos conocimientos para el bien, también puedes llegar lejos. Ocultar una realidad no quiere decir de que esa realidad deje de existir, como muchas veces ha pasado en países donde han querido ocultar esa realidad. Por ejemplo, en Cuba, antes no existía el internet. En Cuba no existía los medios de comunicación como ahora, youtubers que muestran la realidad de Cuba. Y vemos que le vendían a la gente una mentira, una falsedad.
donde mostraban una Cuba donde supuestamente todos estaban alfabetizados y donde no había miseria ni hambre. Pero cuando la realidad se vio a la luz pública, cuando esto ya tomó mucho más auge de la información, nos dimos cuenta de que la realidad de Cuba era totalmente distinta, de que la gente estaba pasando hambre, necesidad, de que la gente hasta comía gatos. Esto quiere decir de que si no existieran producciones que hablaran de la miseria de Cuba, esto no quiere decir de que en Cuba no existiera miseria. Si no existen series que hablen de narcotráfico en Colombia, no quiere decir de que actualmente narcos estén mandando droga al exterior o que las guerrillas estén secuestrando personas como pasó con el papá de Luis Díaz. Yo lo que quiero con este video es ir mucho más al fondo de cómo nosotros debemos cambiar la realidad del país, mostrar un país diferente. Pero no solamente en la serie, sino que este país verdaderamente cambie, verdaderamente sea transformado por personas que tengan valores, principios y que no exista tanta delincuencia, corrupción y que se acabara también tanto bandido, tanto guerrillero, tanto paramilitar, porque pagaran por sus delitos precisamente. Este tipo de realidades, aunque no las cuenten, deben cambiar en el país. Pero ocultarlas no hace que desaparezcan. Es como personas que viven en Alemania diciendo de que estas series como que quisieran reivindicar este tipo de comportamientos, este tipo de problemas sociales, cuando en Alemania existe drogadicción. Colombia realmente tiene que ponerse las pilas. Los alemanes pasaron del país de la Segunda Guerra Mundial al de los carros lujosos y el milagro económico. Y eso requirió muchísimo trabajo. Colombia tiene que darle duro para que algún día en el futuro, en lugar de que nos vean como el país de las drogas y de Pablo Escobar, nos vean como el país del encanto y la magia y el fraude fiscal, supongo, no sé. Se mamó. En Alemania, las incautaciones de cocaína se han cuadriplicado en los últimos 4 años. Voy a dar una cachetada de realidad a ver si reaccionamos como país. Ahora, cada vez más, esa droga que llega de Latinoamérica entra por Alemania. Ningún país es perfecto y no vender esa idea de perfección no hace que ese país sea perfecto cuando tiene problemáticas también de narcotráfico. En Alemania existen problemas de narcotráfico. Es como ilógico pensar de que no hablar de algo va a hacer que algo se acabe. La conclusión es que deberían salir otro tipo de producciones que promovieran valores, principios, precaución y prevención acerca de este tipo de temas, pero censurar todos los temas, ocultar un tema, no va a hacer que desaparezca. Entonces eso es lo que quería decirte en este día. No olvides suscribirte al canal, tocar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video y nos vemos en la próxima.